Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. ¿Ahora sí me escuchan ahí? Buenas tardes, instructor. Sí, señor. Bueno, qué Buenas pena, tardes. Sí, señor. muchachos. Qué pena con ustedes, muchachos. Uy, tenía problemas aquí técnicos. Como raro, precisamente. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Sí pudieron descansar estas 2 semanitas con las clases en línea conmigo? ¿Un poquito? Sí, señor, pero un poquito perdido. ¿Por qué, Juan Manuel? ¿Se han mirado Lo bien que los pasa, videos? Porque sí, yo sí, les dejé señor. las grabaciones y están bien, bien claritas. Lo que pasa Entonces, es que señor, señor. estoy confundido en una parte que es la actividad número 4, porque es que en una usted Sí, primero mandó la uno, 2, 3 y 4, pero hasta cierta parte usted mandó el archivo 3 y después mandó como otro, pero nunca mandó como la 4 y como que busqué esa explicación. Entonces, o estoy perdido como, sí, como, ¿cómo va el orden? Ok. Ok. Listo, entonces miremos acá. No, el orden son de las sesiones que hemos estado realizando. Entonces, por ejemplo, comenzamos primero, que era con lo de las bases de datos, ¿cierto? Comenzamos a hablar de eso, que era unas evidencias, la participación de realizar un taller con la creación de bases de datos como MySQL y SQL, que ese fue el primer taller.
El segundo ya comenzamos a manejar lo que era el diseño de interfaces, como que volvimos nuevamente a recordar lo último que vimos en la fase de planeación, que era lo de interfaces, la UIS y la WOX, que era la navegabilidad y la accesibilidad de las páginas, ¿cierto? Y de ahí ya comenzamos nosotros a crear lo que era, de ahí, si no estoy mal, la otra actividad ya era comenzar a crear de lo que hicimos en la última fase de planeación, de lo último, que era ya de la creación en HTML y CSS. Entonces ya pasamos nuevamente a crear qué, a crear ya, digamos que tipo de, digamos que pues no a crear, sino a mirar sobre qué es el código ya en HTML, el hipertexto, para ir creando lo que son el diseño de interfaces. ¿Cierto? Que eso era como la temática que hemos estado viendo y las evidencias que ustedes han estado generando. Entonces, de ese HTML, CSS, entonces ya comenzamos a hablar sobre ya la temática, ya comenzamos a hablar, que eso fue lo de la clase anterior, que era la construcción de ese HTML, cómo era nuevamente vamos a mirar, o miramos, perdón, cómo era la sintaxis para comenzar a programar en HTML. Entonces la sintaxis, ¿se acuerdan que yo les hablaba que era el código, cómo comenzaba, cómo era, por ejemplo, los archivos para crear para crear la que es la Instructor. interfaz a esa pequeña web que estamos creando? Entonces lo hacemos con el CSS y la extensión era .css, ¿cierto? Y esa era la temática más o menos con que vamos o estamos trabajando. Sí, eso es Sí, más o menos señor. lo que hemos Estoy estado. revisando, Sí, estoy señor. revisando una Sí, que fue, bueno, fue el 23 de junio de 2026, el 23 de junio. Resulta que en sí, ese señor. entonces se mandó la número 4, que fue un taller Cruz SAMS, MySQL, Ese. Ajá, HTML, CSS y JS. Listo. Pero esa es como la actividad listo. 4. Pero resulta que antes usted había mandado 4 archivos seguidos. Sí, ¿Sí me sí, 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 entiende? sí, sí. Entonces como que Sí, la sí. 4 no cuadra. Entonces no sé hay cuál de los dos. La 4. Yo les sé, ¿sabe qué pasó? Ya me acordé. La sesión 4 y 5 van uniditas, porque hablamos de la interfaz gráfica, ya me acordé, de la interfaz gráfica, hablamos de la creación de la base de datos, porque se les pide que crean una base de datos y que hagan ustedes el script de la base de datos. ¿El script cuál es? Que ustedes en MySQL hagan el diseño de las tablitas, ¿cierto? De cómo ustedes la crearon utilizando las sentencias SQL. Ya me acordé. ¿Cierto? Y la 4 y la 5 es de esos. Tienen que generar una base de datos, el script que se les pide en la evidencia, y tiene que generar también lo que es la interfaz gráfica. La 5 habla de la interfaz gráfica con HTML5. Si me hago aquí en esta, la 4 a 5 del club, esta la 5 que le estoy dando acá, es lo de la explicación que yo les di hace como 15 días. Por eso es que, vea, la vez pasada yo les di la explicación. Esta, la 4 y 5 que fue la última que hablamos, y la 6 y la 7 que es la creación del taller que yo les dejé, que les hablaba lo del HTML y CSS, que yo se los expliqué nuevamente en Visual Studio, cómo, o sea, las extensiones, qué servía cada una, ¿cierto? Y las evidencias, ¿cuáles son? Las evidencias que ustedes deben generar una interfaz, un diseño de interfaz gráfica en Visual Studio Code, obviamente con el HTML5. Sí, y ustedes el taller, ¿cómo la pueden generar? Ustedes la pueden generar, por eso yo les envié varios talleres que era para que ustedes generaran, que pegaran los pantallazos, los mockups de la Sí, creación de señor. esa interfaz. Sí, Sí, señor. y la Sí, 7 es esa. Que más o y menos la es como 7 la número 4. exactamente, exactamente. Es que todas son como todas son parecidas porque van todas como unidas del mismo tema.
¿Será que usted nos puede mandar todas en orden? Y está online. Todos los archivos Sí, en orden desde la 1 de la guía ¿así? 6. Sí, señor, sí, así, como para ¿Está? los talleres. Sí, los talleres, Ah, para los yo talleres, espera, aquí están. sí, los talleres. Aquí están, mírelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 7, ¿Vuelve y se los eso. reenvió? ¿Vuelve y se Sí, los señor. reenvió? Bueno, Sí, señor, para yo llevar el claro, orden ahí. porque es que, Sí, por favor. bueno, no se preocupen. Hay muchachos y yo no les, mire, no, se me están cargando los cursos. Yo ya les iba a decir, ay, que no tengo mis cursos, ya, me aparecieron. Entonces ya se los voy a enviar porque también esta clase, muchachos, esta sesión era para también, más que todo es para las dudas que ustedes tengan. Y si ustedes ya comenzaron, y quiero que sean, que creo que sean juiciositos en eso, muchachos, ¿de qué? Si ustedes ya hicieron ese caso de estudio que yo les dejé. Entonces, no sé si ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque es que esta sesión les voy a explicar, según ese caso de estudio, la idea era explicarles lo que eran los frameworks y las APIs y cómo funcionaban o cómo funcionan. ¿Cierto? Pero entonces la idea es que, pues si ustedes si no lo han realizado, pues entonces aquí se me van a perder. Entonces, no sé si ustedes ya realizaron ese taller, o sea, realizado, no hay problema porque la idea, pues, bueno, pues ya que llegamos digamos que de descanso de estar en línea, pero de todas maneras, pues como se les dejó dejando talleres, pues no sé si ustedes están atrasados en las evidencias, porque es que para qué voy a seguir avanzando si sus mercedes se siguen atrasando. ¿Y qué pasa? Pues obviamente se me van a perder un poco más. Entonces, para que ustedes sean, aquí está, fase de ejecución, acá, y los talleres. Entonces se los voy a enviar desde el uno, que son las evidencias que ustedes deben estar presentando. Y ustedes están con código, miren el código para que no se pierda, porque yo les dejé el código para que ustedes supieran en dónde la tienen que subir. Bueno, hasta- vamos hasta acá. Yo les dejé ese taller caso de estudio. Ese taller hagan de cuenta que es como si fuera la evidencia 8, ¿cierto? La evidencia 8 es obviamente la creación de que de un la creación de que del, la creación de, perdón, la creación de, de una interfaz gráfica unida con la base de datos, con el CRUD, ¿cierto? Con el CRUD que llamamos. El CRUD, los procesos que realiza la base de datos. Acordémonos que el CRUD, pero ya les envié, 1, 2, 3, 5, 6. Aquí, mire. Ya les envié, mira, para que lo tengan y lo cargan. Voy a trabajar sus hechos. Entonces, bueno, entonces yo les hablaba sobre el CRUD. El CRUD, acuérdense que son procesos que realizan una base de datos. Desde la lectura de la información que yo voy a guardar en la base de datos, el registro de la información, la edición y la eliminación. Eso es lo que hace el CRUD, ¿cierto? Y aquí en esta presentación, lo que habla, lo que es el API, los framework, lo que es el API y lo que es el API REST es exactamente lo mismo. El API REST es lo que significan los procesos que uno puede realizar externos en una aplicación. ¿Y cuáles son los procesos externos? Pues la eliminación, la lectura, el registro y la edición de información. Y un ejemplo, por ejemplo, lo que podemos realizar por ejemplo, un API es que nosotros podemos realizar, por ejemplo, en un e-commerce. Por ejemplo, lo de, ¿cómo se llama? Lo de, se me olvidó la palabra, lo de Mercado Libre. Yo puedo actualizar mis datos, mi dirección, pues, si yo compro algo que me llega a domicilio, puedo actualizar el teléfono, yo puedo utilizar una extensión que es el API Red, que es una extensión que me permite a mí conectarme, ¿cierto? ¿A qué? A un servidor externo para realizar una compra. Entonces, por ejemplo, a un banco, a un Nequi, a un DaviPlata, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen los APIs y los frameworks. Los frameworks son aquellas
digamos que, digamos que funciones que tiene la programación que me permite que el código sea más rápido para que la aplicación sea más eficiente, más rápida, ¿cierto? En lugar de utilizar el JavaScript puro, que es utilizar lo que yo puedo, o lo que yo puedo hacer en 30 líneas de código, por ejemplo, un registro de información. Entonces el framework me lo hace en 5, perdón, en la mitad de las líneas, en 15 o en 10 líneas de código. ¿Listo? Entonces el framework lo que hace es agilizarme la programación y que obviamente también sea más dinámica. ¿Listo? Entonces eso era como la temática que se habla también del taller que vimos la clase anterior, ¿cierto? Que se vio. Entonces, muchachos, teniendo en claro eso, entonces ustedes me dirán, muchachos, si no han realizado el taller para tomar ese espacio y poderlo realizar, el taller. ¿Y ustedes ya lo miraron, ese caso de estudio? Pregunto yo, los que estamos acá conectados. El caso de estudio es este, mire, caso de estudio del modelo vista controlador de TecnoChef, que es el caso de estudio que yo les dejé en la sesión 7, que eso sí, el video se me hizo larguito, que se los expliqué como en 2 horitas, pero bien explicadito. Entonces pregunto yo, ¿ya lo hicimos? O yo les dejo este espacio para que lo puedan trabajar y que ustedes puedan tener como más claridad, porque bueno, pues es que no les quiero explicar esto porque si no lo hemos hecho y si ustedes no lo entienden, entonces ustedes se van a perder con este tema. Entonces vuelvo y les repito, ¿ya lo hicimos muchachos? O les dejo este espacio para que ustedes lo comiencen a trabajar. Juan Manuel y David. Instructor, la verdad, yo no lo he revisado porque he estado algo colgado con las transversales. Sí, sí, por eso es que yo quería hacer esta sesión, porque yo ya sé que estamos pesaditos porque los profes están un poco atrasados de transversales con nosotros. Como nosotros somos las próximos ya ficha, ya llegar a graduarnos, entonces pues por eso es que los profes de transversales están corriendo un poco con nosotros. Y para dejarnos todo el tiempo y el espacio a nosotros para trabajar en nuestra técnica, que es pues obviamente todo lo que es la programación y el diseño de nuestro sistema de información. Entonces, David y Juan Manuel, pues ustedes me dirán. Si quieren, yo les vuelvo y les subo el taller, ¿ustedes lo tienen? O vuelvo y se lo subo sin ningún problema. Vuelvo y se lo subo. Sí, por favor. Entonces acá vayan mirándolo, háganlo. Siéntense, háganle primero que todo una pequeña lectura de todo el taller. Una lectura del taller. Listo. Haciendo esa pequeña de lectura del taller, ustedes van a entender y van a entender de qué se trata. Y ustedes se van a sentar en su computador, van a abrir lo que es MySQL porque toca trabajar en la base de datos, MySQL, y van a trabajar con Visual Studio Code. Entonces vamos a crear la base de datos con sentencias SQL, ¿cierto? Ustedes si quieren lo pueden digitar, pueden copiar y pegar el código, pero para mí, vuelvo y les digo, la idea es que ustedes lo transcriban para que ustedes vayan comprendiendo el código de qué se trata, porque la transcripción nos ayuda mucho, muchachos, a realizarlo. Listo, entonces ustedes lo leen, hacen la lectura, miran de qué se trata TecnoShop, que es una empresa de tecnología, de venta de tecnología, de celulares, y qué es lo que necesitan ellos, automatizar y por qué es necesario automatizarla. Listo, entonces acá ya vamos a mirarlo. Entonces se los voy a explicar de una vez. Vamos a aprovechar estas 20 minuticos y se los voy a explicar de qué se trata. Esto es una retroalimentación de lo que vimos de la clase anterior, ¿cierto? De la sesión número 7 de el modelo vista y controlador, que es un patrón de programación que nosotros podemos utilizar como desarrolladores de software y que nos va a servir a nosotros, muchachos, para poder ser organizados cuando vamos a crear un proyecto. ¿Cierto? Acuérdense que nosotros los proyectos, muchachos, son crear sistemas de información, crear aplicaciones o crear web, crear páginas web.
¿cierto? Entonces ya les voy a explicar de qué se trata ese modelo vista controlado para que ustedes lo puedan entender y puedan ustedes aquí realizar este tallercito. Bueno, muchachos, entonces este es un taller, digamos que de la vida real, que ustedes pueden tener un X o Y cliente, ¿cierto? Entonces recopilando, muchachos, por ejemplo, en la fase de análisis, cuando nosotros como analistas que desarrollamos habilidades de front-end, entonces tenemos que tener en cuenta primero la necesidad del cliente de crear, ¿cierto? De crear esa aplicación. ¿Cierto? Entonces acá lo vamos a mirar. Por qué nació TecnoShop? Don Roberto es el dueño de la empresa y nos va a contratar a nosotros para darle solución a digamos, a unos procesos que él realiza todavía, digamos que no utilizando herramientas tecnológicas adecuadas y tiene diferentes problemas por no utilizarlas. Entonces aquí se los voy a explicar. Entonces, ojo, nosotros como desarrolladores tenemos que saber escuchar, saber entender qué es lo que el cliente, el problema que tiene el cliente para saber y realizar el análisis y saber qué es lo que necesita don Roberto, qué aplicación podemos desarrollarle y y digamos que qué requisitos funcionales va a tener el sistema y qué requisitos no funcionales va a tener el sistema y qué diagramas de UML tenemos que comenzar a crear, a desarrollar para entender esos procesos que va a tener esa aplicación. Entonces vamos a leer acá. Entonces nos dice, mire, don Roberto tiene una tienda de tecnología llamada TecnoShop en Bogotá, donde vende celulares, computadores, accesorios y periféricos. Listo, entonces ya sabemos que es de tecnología y vende celulares, computadores, accesorios y periféricos. Listo, ya sabemos de qué se trata la empresa. Su problema es que lleva todo en cuadernos y hojas en Excel. Entonces ya identificamos el problema, ¿cierto? Él mismo dice, no, es que yo tengo todo, mire, yo utilizo este cuaderno y utilizo este Excel, que es donde yo manejo todo lo que es de inventarios y facturación. Entonces dice, ¿cierto? Entonces dice, maneja eso. Entonces, aquí, ¿qué nos dice don Roberto? Mire, cuando un cliente llega a preguntar por un producto, Roberto tiene que buscar manualmente si hay stock. ¿Cierto? Entonces dice, ay, yo quiero un computador un Hewlett Packard de tal referencia. Te digo, espera un momentico. Ya miramos y tiene que entrar allá a la tienda, tiene que mirar todo lo que sí hay, según, ¿cierto? Según lo que pida el cliente digamos, del tipo de computador que desee. En lugar de tener una aplicación y mirar, mire, tenemos estos computadores de tecnología i5, i3 o i7 de marca Hewlett Packard, usted lo necesita de esta forma, los tenemos acá y existen y lo tenemos acá en la tienda. ¿Cierto? Eso es lo que debe realizar un sistema normal, ¿cierto? Automatizado, para mirar si hay esto o no. Entonces nos dice, cuando vende algo, actualiza el cuaderno a mano. Los errores son frecuentes. Vende productos que ya no tiene, pierde el control del inventario y no sabe cuánto ganó en el mes. ¿Sí ven? Entonces mire que estamos identificando tantos procesos de tecnología que no se sabe la cantidad de stock que tiene la tienda, no sabe no lleva el control de ellos, no sabe si cuántos mouse, cuántos teclados, qué tipo de celulares, marcas celulares tiene, eh, tipo digamos, de marcas celulares, de computadores, etcétera, ¿cierto? Entonces es cuando nos dice que pierde el control del inventario porque no sabe qué es lo que tiene, ¿cierto? Y además de eso tiene otro problema, que no lleva el control de ganancias, que él por ser, digamos que Roberto es el que vende, digamos que es el empleado, pero que él cuando él al final dice, bueno, yo vendí esto y yo tengo un porcentaje que me dan a mí, el dueño de la tienda, por realizar ventas, ¿cierto? Pero como no sabe cuánto vendió, y si el jefe le va a decir, oiga, ¿qué vendió? ¿Cuánto vendió? Y cada artículo tiene un porcentaje pues, de valor de la venta que realizó para pagarle a Roberto. Entonces, imagínese también ese problema que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Mirando todo esto, entonces ahí nos toca analizar, muchachos, que Roberto necesita un sistema web que le permita. Si yo lo escucho, yo miro los problemas, entonces yo ya voy a identificar los requerimientos que Roberto va a necesitar, ¿cierto? Pero aquí ingresó alguien, no.
que pensé que alguien había ingresado. Ah, sí, perdón. Entonces, muchachos, entonces le estaba explicando. Entonces identificamos el problema que tiene, por ejemplo, que toda la tienda shop de no tener automatizado el proceso de ventas e inventario. Ya identificamos dos, ventas e inventario, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar ese sistema que le va a permitir a Roberto realizar al usuario del sistema, que es el empleado. Entonces, primero, ver en tiempo real qué productos tiene disponibles en su tienda. Registrar nuevos productos con el nombre, categoría, precio, stock y imagen, porque él va a saber si es una imagen, entonces va a saber qué computadores y va a decir, periféricos, tengo un mouse, tengo un teclado, tengo protector de celulares, tengo, bueno, etcétera, ¿cierto? Que eso es lo que uno guarda pues en el inventario. Y obviamente le toma la foto para saber, para poder mostrarle al cliente, decir, mire, este es el que usted busca, este es el que tenemos, ¿se ven? Tercero, editar la información de cualquier producto cuando cambie el precio o llegue más mercancía. Eliminar productos que ya no vende con confirmación previa. Buscar productos rápidamente por nombre o categoría. Registrar las ventas y descontar automáticamente el inventario. Y último, ver reportes de productos más vendidos y en total de ventas en el mes. Entonces, todo esto, mire, son tres, cuatro, cinco, seis, siete requerimientos que el sistema va a realizar, ¿cierto? Peticiones que el sistema puede realizar. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Este caso de estudio, muchachos, es el modelo a seguir. Entonces, aquí, ¿qué habla acá? Tu equipo debe ser exactamente lo mismo, pero con las entidades de tu proyecto formativo. TecnoShop tiene productos y ventas, y cuáles son las entidades de tu sistema. ¿Cierto? Entonces, ojo, cuando hablamos de las entidades de mi sistema, me toca mirar las entidades, es qué tablas en las bases de datos voy a crear yo o que se necesitan en TecnoShop para registrar información. Entonces, ojo, arriba que me están diciendo, tengo que tener un stock que es de inventario y toca realizar unas ventas. Entonces me toca crear una base de datos que tenga inventario y que tenga que ventas, ¿cierto? Y esas ventas obviamente me va a decir qué campos yo voy a necesitar para registrar la información. ¿Cierto? Entonces, cuando nos hablan de qué entidades es que nosotros vamos a necesitar. Entonces, acá, primero que todo, el caso estudio nos está retrocediendo a crear una base de datos, desarrollar el modelo de entidad-relación, mirar la cardinalidad. La cardinalidad es, si yo tengo un celular, ¿cierto? Un celular tiene una referencia y esa referencia lo identifica qué tipo de celular es o marca de celular es. Acuérdense de la cardinalidad, uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. La cardinalidad, acuérdense que a mí me sirve para qué? Para poder relacionar las tablas y poder realizar búsquedas, ¿cierto? De información de esas tablas. Entonces, por ejemplo, si yo creo por allá una tabla de clientes, entonces yo voy a saber que Juan, que yo escribo mi nombre de cliente o la cédula de mi cliente, y voy a saber que el día 16 de julio, el cliente Juan Carlos compró un portátil Hewlett Packard con sus diferentes características y que le valió 3 millones de pesos. Yo puedo realizar esa búsqueda en el sistema. ¿Cómo? Realizando la cardinalidad de mi base de datos, utilizando el modelo de entidad-relación, ¿cierto? Y que obviamente creando en mi base de datos todas esas relaciones, ¿cierto? Que me permitan realizar esa búsqueda. ¿Listo? Entonces, lo primero es mirar qué es lo que yo necesito para crear mi base de datos, ¿cierto? Entonces, acuérdense, estamos utilizando MySQL. Entonces, MySQL significa que acá yo tengo que hacer la conexión de SAMS para poder utilizar el gestor de base de datos que es MySQL para la creación. Y segundo, utilizar el servidor local que me va a permitir guardar esa base de datos localmente en mi equipo para poder llegar y seguir utilizando esa base de datos. ¿Para qué? Para crear
para registrar, para editar y eliminar ¿qué? Información de esa base de datos. Acuérdense, muchachos, que tenemos que darle conexión Start, ¿cierto? Y tenemos que darle conexión al gestor de base de datos de MySQL y darle Start. Y acuérdense que se deben colocar en verdecito para poderlas utilizar. Acuérdense cómo ingresamos. Acuérdense cómo ingresamos. Entonces aquí lo minimizamos. Acuérdense que para ingresar vamos acá y le damos localhost, ¿cierto? Esto, muchachos, yo se lo estoy volviendo a recordar, pero eso lo vimos hace 8 días en la grabación que yo les dejé. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, por favor, miren esa grabación y es todo lo que aquí yo les estoy volviendo a retroalimentar. Pero obviamente yo voy parte por parte porque la grabación yo les explico paso a paso este mismo taller. ¿Listo? Este mismo taller yo les explico desde cómo la creación, desde la base de datos, utilizando sentencias SQL. Entonces aquí vamos a utilizar lo que es el modelo, cuál va a ser la vista y cuál va a ser el controlador en la programación, ¿cierto? Y aquí les va a enseñar a ustedes desde cómo el modelo, qué es lo que realiza, qué es lo que hace Roberto. En la vista, qué es lo que hace. El index PHP, qué es lo que hace. El controlador, qué es lo que realiza. ¿Cierto? Y aquí yo se los doy el flujo se los doy muy explicado. Muy entendible. En la grabación anterior yo les explico esto. Entonces la idea de hoy es que ustedes ahorita se lleguen a que creo que yo les envié el video, si no estoy mal. El video está en el WhatsApp de esa, de esa grabación que yo les hice hace 8 días de la clase para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Está en el WhatsApp. ¿Listo? Creo que también está en Sajuna. Esa sí lo pude subir y está guardadito en Sajuna para que ustedes lo puedan tener ahí a la mano. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí miren, paso de la creación de las bases de datos con SAM y aquí está todo lo que, por eso yo les digo, primero, antes de comenzar, creo que lean el documento. El documento tiene 22 hojas. Lean el documento porque obviamente necesito que ustedes entiendan qué es lo que realiza ese sistema de información las capas que estamos mirando, ¿cierto? En esa construcción, porque no, lo que hace el modelo, patrón de desarrollo del modelo vista controlador es que nos va a enseñar a nosotros un paradigma de programación. El paradigma es un proceso, una técnica, un estilo que como desarrolladores de programación vamos a crear nosotros, vamos a tener. Y en los que más utilizan es este, ¿por qué? Porque es muy organizado, porque el modelo es donde guardamos o creamos la base de datos. La vista es lo que nos va a permitir realizar el diseño de la interfaz gráfica, lo visual, lo bonito, lo que voy a crear con el CSS, con el JavaScript, con los framework, con el Bootstrap, ¿cierto? Es todo lo bonito que se va a ver, lo que el usuario va a identificar visualmente. Y el controlador es ya los procesos que se van a realizar dentro de la interfaz gráfica unida con el modelo que es la base de datos. ¿Me explico? Entonces, si yo voy a registrar una información, entonces desde el usuario, pues que se pueda él, por ejemplo, guardar el inventario. Me llegó un celular. Entonces, la referencia de celular Samsung, descripción Samsung negro de 10 pulgadas, de referencia bueno, todo el proceso, valor tanto, entonces que yo lo pueda guardar. Eso lo hace el controlador. El controlador me va a permitir a mí utilizar unas funciones que me van a permitir poder utilizar la base de datos que creé con MySQL y que esa información llegue a la base de datos, se guarde y que me retorne después la información a dónde, al usuario y que la pueda ver. Me explico, si yo hago el registro del Samsung, ¿qué pasa? Yo puedo crear en la interfaz gráfica utilizando el framework que me devuelva, el framework no, perdón, el API que me devuelva a mí la información perdón, que quedó guardada la información y que me la muestre aquí en pantalla. Y que cuando yo vaya a la base de datos en MySQL, yo verifique que esa información también quedó guardada en la base de datos. ¿Me explico? ¿Cierto? Eso es lo que hacen las API, eso es lo que hace el CRUD. Y utilizamos diferentes funciones para
para poderlas que utilizar. ¿Listo? Entonces acá, esto es lo que primero, pues utilizar lo que son las sentencias SQL. Acá, mira, aquí yo les di, este es el código de la sentencia para que ustedes puedan crear la base de datos y sepan de qué se trata. Entonces yo les doy aquí como el paso a paso muy descriptivo qué es lo que se realiza. ¿Listo? En cada uno. Entonces ustedes van a identificar la estructura. Ustedes tenemos que crear una estructura en Visual Studio de esta forma. Crear una carpeta en documentos o en el escritorio que se llame TechnoShop y dentro de esa carpeta va a haber unos archivos que se llama index.php y va a haber otro archivo llamado conexión.php. Cada uno de ellos tiene algo por realizar en el sistema de información. ¿Cierto? Entonces, mire, el TechnoShop, entonces, obviamente la carpeta es la raíz del proyecto. Cuando yo creo este archivo del index.php, es el enrutador principal, el front del controlador. El front, acuérdense que el frontend es la web, la parte visual, que yo voy a poder ver mi sistema de información en la web. ¿Y cómo yo lo enlazo? Obviamente utilizando el index.php, que el PHP es de las bases de datos, que me va a permitir de una vez enrutar la base de datos, enrutarla con la interfaz gráfica y de una vez que cuando yo vaya a comenzar a realizar los registros de inventario, se vayan guardando y me permitan verlos. Eso es lo que realiza el enrutador. ¿Sí? Y aquí, mire, la conexión.php, pues a mí me toca conectar la base de datos con el index, pero me toca conectarla como utilizando un archivo que se llama conexión.php y que esa conexión me va a permitir a mí poder conectar la base de datos y que no me aparezca ningún error y que obviamente ya el sistema me permita ya, obviamente, realizar los registros, que yo los guarde y que me aparezcan en mí y que me aparezcan en mi base de datos. ¿Listo? Aquí además que lo que se explica, que vamos a crear una carpeta modelo y que entre esas carpetas modelos va a haber 4 archivos que se llama modelo.php, categoría modelo.php, cliente.modelo.php y venta modelo.php. ¿Sí ve? Esto son las tablas, muchachos. Es la base de datos. Yo tengo una base de datos que tiene una entidad productos, tengo una entidad categoría, tengo una entidad clientes y tengo una categoría venta. ¿Sí ven? El modelo, base de datos. Capa modelo, solo datos. En vista, yo voy a crear por aparte, ojo, estas carpetas no pueden estar dentro de la carpeta. Tenemos que crearlas afuera. ¿Cierto? Aquí como la estructura. Entonces voy a crear una carpeta que diga vistas. Dentro de esa carpetica vistas voy a crear lo que son varios archivos. Voy a crear un header.php, voy a crear un footer.php, voy a crear por aparte, voy a crear otra, digamos que su carpeta. Aquí yo creo, entre esta carpetica vistas, voy a crear otra subcarpeta que se llama layout. En esa subcarpeta voy a guardar un archivo que se llama header.php, otra subcarpeta que se llama footer.php y ahí voy a crear otra y ya cierro esa carpetica. Abro otra subcarpeta donde tengo productos y en esa subcarpeta voy a tener un archivo que se llama listas.php y formulario.php. Vista, ¿qué significa? Que yo voy a crear en mi interfaz gráfica, voy a crear algo donde va a tener el layout del header, el layout que es la estructura. Digamos que va a ser como la estructura de la presentación de mi página, cómo va a quedar. Entonces va a tener un header. ¿El header qué es? Es digamos que es digamos que un contador, iba a decir yo, un cuadro, digámoslo, donde va a ir una información. Entonces, por ejemplo, el nombre de la página. ¿Cierto? El footer es la parte abajo, el pie de página, donde va a ir información de qué, de la empresa. Entonces, yo voy a crear esas cositas por aparte de mi cuerpo de la página, donde se me va a ver esa información. ¿Listo? Ahora, aparte, yo voy a crear algo en el cuerpo de la página que se va a llamar productos. Y en esos productos que va a haber, yo puedo escoger una lista de productos. ¿Cuáles van a haber? Pues obviamente pues lo de la empresa, ¿no? El TechnoShop, donde hay celulares, eh, donde hay, mm, donde hay
hay mouse, donde hay pound mouse, donde hay teclados, etcétera, ¿sí? Y voy a crear otra subcarpeta de ventas, que obviamente yo voy a, en esa de ventas, pues voy a hacer un listado de cuando yo escojo el producto, yo escojo el producto que yo voy a vender, la cantidad, el valor y lo voy a guardar. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura que va a tener mi página de cuerpo. ¿Listo? Acuérdense que es la capa de vista, solo HTML, lo que yo, el usuario, Roberto, es el que va a manejar. ¿Listo? Y tenemos la última capa por afuera, donde vamos a crear una carpetica que se llama controladores. Capa controlador, donde yo voy a crear unos archivos que se llaman producto del controlador, cliente del controlador y venta del controlador. ¿Qué significa el controlador? Cuando digo el producto, ese controlador es el que me va a permitir a mí guardar la información, darle lectura, edición y eliminación de eso. Eso es lo que hace el controlador y lo va a hacer con el producto, lo va a hacer con el cliente y lo va a hacer con la venta. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces ustedes ya ven el orden, ¿cierto? De este modelo, de este patrón de programación, modelo vista controlador, que es lo que realiza cada uno. Y tenemos un archivito afuera que lo vamos a llamar público, que son los recursos estáticos. Los recursos estáticos es donde yo voy a crear lo del CSS, donde yo voy a crear todo lo visual, voy a programar, perdón, todo lo visual, que le voy a dar el color, le voy a dar el tamaño de la letra, el tipo de la letra, lo bonito para que Roberto vea el sistema agradable a la vista para que lo pueda utilizar. Entonces yo voy a utilizar una subcarpeta que se llama CSS y en esa subcarpeta yo voy a crear un archivo que se llama estilo.css. Yo lo coloqué aquí en inglés, style, donde ustedes van a ¿qué? Van a crear, van a programar en CSS todo esto, todo lo del diseño, lo de vista, lo layout, lo que va a ver, lo de productos y ventas, ustedes le van a dar color a todo esto, lo más bonito. Y aquí vamos a crear otro archivo en esta carpeta público que va a tener la extensión JS, que se va a llamar JS, que es JavaScript, donde yo voy a crear algo de app.javascript, que va a ser algo que vamos a crear algo de lo de framework, algo más dinámico, por ejemplo, si vamos a crear algún botoncito que se vea bien bonito, por ejemplo, el de guardar, el de retroceder, el de registrar, el de editar, el de eliminar. Entonces lo vamos a crear con JavaScript, ¿cierto? Entonces aquí, por eso se crean esas carpeticas aquí por aparte. Listo, muchachos. Entonces, esta es la estructura que nosotros vamos a trabajar como caso de estudio para comenzar a programar, ¿cierto? Y entender este patrón de desarrollo del modelo vista controlador. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a realizar y esto yo lo tengo muy bien explicado en el video anterior. Entonces, los invito, muchachos, a ingresar a Sajuna, mirar grabaciones y mirar la última grabación que se realizó o busquen o si ustedes ya me tienen a mí en YouTube, a mí me encuentra como Juanito K9, si no estoy mal, y ustedes buscan ahí ese número de la ficha, la última grabación, que fue ¿cuándo fue, muchachos? No sé, yo miro, el 9 de junio, de julio. ¿Listo? Y comenzamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, como se dice, muchachos, es de trabajar, es, como se dice, es prueba y error. Digítenlo para que ustedes lo puedan entender. Cópienlo, pero háganle primero que todo, hagan la lectura. Ustedes lo pueden llevar, lo pueden transcribir y pueden ir mirar. Hagan el paso a paso que está en el documento para que ustedes vayan entendiendo muy bien lo que están haciendo. Y este caso de estudio les va a servir mucho para su proyecto de información que ustedes de su proyecto de formación que están realizando y ustedes le pueden estar yendo y incluyendo cositas, ¿cierto? Entonces la idea, muchachos, es trabajar y trabajar. Bueno, tenemos una pregunta. David Fernando, cuénteme, por favor, David. Instructor, ¿las evidencias que no tienen taller se hacen con la guía? Sí, señor. Sí, señor. Los talleres de evidencias están con la guía de aprendizaje.
No, pero ¿cierto? me refiero a, digamos, hay los talleres, hay evidencias que no tienen talleres. Esos son los que se hacen directamente con la información que está en la guía. Sí, señor, exactamente, exactamente. Vale, vale, muchas Por ejemplo, hay gracias. una participación de foros. Ustedes saben que los foros, pues la pregunta que yo les coloqué ahí, ustedes participan, ¿cierto? Ahí. Entonces, para que ustedes sepan las evidencias que tiene que, pero ahorita creo que en esta fase, muchachos, la gran mayoría es trabajo, es desarrollo de realizar más que todo desempeño, evidencias de desempeño y de producto. ¿Listo? Entonces, esto, muchachos, está muy claro en el video que yo les hice. Si quieren, el video es largo porque yo les explico paso a paso todo. Si quieren, cojamos la otra ahorita que tienen de 7 a 8 y vayan y vean el video. Si quieren, lo pueden adelantar un poquitico ya desde la creación desde el SQL. Desde ahí, eso es el minuto, creo que 10 o 15 o 20. Y comiencen desde ahí y comienzan a mirar el paso a paso, yo cómo hago, yo les explico qué se trata cada uno y pues la idea es que pues ustedes tienen ahí su material de apoyo, ya les expliqué más o menos y ustedes tienen pues ahí la grabación. ¿Listo? Listo, listo muchachos, no sé si tienen más preguntas, María, Juan Manuel. Y ya con eso, muchachos, entonces damos, si quieres, ya por cerrada la sesión del día de hoy, ya les subí todos los talleres, las audiencias que tienen que comenzar a trabajar y ya es trabajo de ustedes. Bueno, Bueno, sí, señor. listo, Juan Manuel, listo, María y David. Entonces les deseo una feliz noche, que puedan trabajar juiciositos, ahí tienen todo el material para que ustedes comiencen a trabajarlo. Bueno, entonces un abrazo, muchachos, y que me les rindan el trabajo. Mm, Hasta luego, Muchas feliz gracias, noche. instructor. Bueno, Feliz hasta noche. luego, muchachos, juiciosos. Un abrazo. Buenas noches, María.